primer periodo del presidente Luis Abinader, pues en la posición de ministro de la presidencia, y el 16 de agosto de este 2024, pues mediante decreto, le designan ministro de Energía y Minas. Ya ustedes saben que nos referimos a el amigo político que vino del sector privado y que está asumiendo, ¿verdad?, grandes retos en el sector público. Joel Santos, en el gobierno de la tarde. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes, un placer para mí estar de vuelta después de múltiples ocasiones a este programa. Siempre un placer conversar con todos los amigos y amigas aquí en el programa. Siempre tenemos largas conversaciones y yo creo que esta no va a ser la excepción. No, yo creo que esta va a ser una de las más largas. Atención, Francis, con la parte de los comerciales. Ministro, 2 meses ya que asume la posición de ministro de Energía y Minas. ¿Qué tiene usted para decirle a la República Dominicana y al mundo a través de la Z101? ¿Qué encontró? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo vamos? Porque las expectativas son muy altas con referencia a el trabajo suyo en Energía y Minas. Bueno, yo creo que podemos comenzar con la parte de energía, obviamente. La verdad que es un ministerio mucho más amplio de lo que las personas lo pueden interpretar. La gente lo interpreta prácticamente por el área de energía, pero el área de minas es igual de amplio que el de energía. Y también está la parte de hidrocarburos, sí, lo cual es un aspecto poco conocido de ese ministerio, porque obviamente trabaja muchos aspectos de largo plazo, pero realmente los resultados se irán viendo poco a poco. Miren, en el área de energía, pues obviamente los retos son varios del ministerio, y yo diría del sector público eléctrico dominicano. Claramente hay que dividirlo por área, primero comenzando por el área de generación, que es un tema sumamente importante. Y lo es, y es un reto por el hecho de que la demanda de energía está creciendo de una manera importante. El año pasado creció más del 6.5%. Hay que recordar que la expectativa es que un sector como la demanda de energía crezca muy alineado con el crecimiento real de la economía, porque hay una conexión muy directa. En la medida que va aumentando la producción, pues obviamente la energía debe incrementar en una línea muy parecida. Pero eso no ha sido el caso. Tenemos que la energía está creciendo, el año pasado 6.5%, y este año lleva un ritmo de crecimiento hasta la semana pasada acumulado del 8.35%. Es decir, hay un crecimiento más acelerado que el crecimiento normal de la economía. ¿La demanda o la oferta? La demanda. Y obviamente la oferta ha tenido que irse ajustando, pero la oferta no se ajusta de un día para otro. La oferta requiere de inversiones, requiere de un proceso. Ahora bien, ¿a qué se debe ese crecimiento en la demanda? Lo primero es, y yo sé que la población cuando uno dice esto, pues brinca, y yo lo entiendo, pero la verdad es que la entrega de energía se ha incrementado de una manera importante. Lo segundo, y ese es un tema que tiene que ver con el cambio climático, es muy importante, y es que las temperaturas se están incrementando de manera importante, y eso está forzando también a que la gente incremente de una manera importante su consumo. Solamente para que ustedes tengan una idea, la semana pasada, y yo trato siempre de mantener esa información para que se vaya comprendiendo, la semana pasada se alcanzó el récord de demanda pico de la historia de la República Dominicana. En octubre, no en julio, con 3.866 megavatios de potencia a las 9:30 de la noche. Eso nunca se había alcanzado, y estamos hablando de demanda servida. Es decir, que se pudo suplir esa demanda de ese día tan alta. Obviamente, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tenemos que continuar trabajando para no solamente suplir en el futuro
esa demanda creciente, sino también al mismo tiempo ir y continuar diversificando la matriz energética, que ha sido, señores, uno de los grandes logros de la República Dominicana. Fíjense que me detengo porque me gusta ser justo. No estoy diciendo uno de los logros de esta administración solamente, sino que obviamente a través de los años la República Dominicana ha ido transformando su matriz energética. En el año 2000 nosotros teníamos un 80% de la energía la suplíamos con diesel fuel oil. Hoy día esto se ha reducido a cerca de un 20%. Ha habido una transformación importante que ha generado importantes ahorros de divisas al país y una dependencia cada vez menor de combustibles fósiles. Entonces, es una tendencia que debe continuar. Las inversiones deben ir en esa dirección y debe crecer de manera importante la generación. Por eso es que en los proyectos que están ahora mismo en desarrollo, hay unos 30 proyectos que están ya en desarrollo en todo el país por unos 3.200 megavatios. Es decir, esto sería un crecimiento importante en la oferta energética de la República Dominicana. Y todavía me voy un poco más allá cuando hago la observación de que gran parte o una parte de esa oferta energética está relacionada con las energías renovables. Y ahora sí voy a hablar de esta gestión. De entre el año 2020 y el 2024 se duplicó la cantidad de energías renovables que había en el país, y la realidad es que entre el 24 y el 28 se puede duplicar de nuevo. Y esos, señores, son cambios estructurales importantes para el país. Se podrían añadir en estos 4 años unos 1.025 megavatios de energía renovable. Gran parte de ella energía solar, aunque la parte eólica pues también contribuirá con este incremento. Y también hay otros, vamos a hablar de un rango, porque hay unos proyectos que están que pudieran entrar en el 2028 o no pudieran entrar, pero estamos hablando de que la parte de la oferta de gas se podría incrementar de entre unos 1.300 megavatios adicionales a unos 2.000 megavatios adicionales. Esto, señores, pues dejaría la oferta energética del país, y no es que todo va a entrar van entrando algunos en el 25, otros en el 26, 27, 28, van a ir entrando. Pues va a poder dejar la oferta energética de la República Dominicana en buen pie. Por supuesto, se requiere de un seguimiento estrecho, de una colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado para que esto se dé. Al mismo tiempo, bueno, si me quiere preguntar algo ahí y nos detenemos, no hay problema. Como claro decía que sí. hace un momento, que parte de lo que pasa ahora con la energía tiene que ver con el cambio climático, con las altas temperaturas. Sí. Yo en ese momento que usted decía eso me preguntaba, bueno, pero ¿qué estamos haciendo para esto? Ahora usted ha descrito una serie de variaciones que impactarán en la oferta de energía. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, en el próximo verano tendremos menos la situación que tenemos ahora en cuanto a la falla del... Yo te voy a pasear por todas y entonces podemos llegar a esa, okay, claro. Podemos llegar ahí, porque yo creo que al final el sistema es un conjunto de todos los aspectos. Luego tenemos entonces la transmisión. La transmisión, poco para que todos me entiendan, son, como usted lo quiera llamar, o las arterias o las venas del sistema. O sea, toda la energía va a pasar por este sistema de transmisión. Por lo tanto, si vas a incrementar la oferta de una manera importante, también tienes que incrementar. Es decir, si te van a inyectar sangre, tiene que pasar por todo el sistema. Y esto requiere de una importante inversión en los próximos años. Unos 450 millones de dólares deben ser invertidos en el sistema de transmisión para poder, obviamente, enfrentar ese incremento importante de la oferta.
Y además, no solamente tienes que incrementar la oferta en lo que es la línea de transmisión, sino que también debes hacerlo en las zonas del país donde van a estarse instalando gran parte de estos proyectos. Tradicionalmente, los proyectos de generación han tenido una concentración importante, no todos, pero han tenido una concentración importante en el este del país. Ahí es que encontramos gran parte de del parque energético. Ahora bien, ¿se debe a algo en especial? Claro, porque vamos a estar claros, en la medida que tú lo vas concentrando, tienes que invertir menos en línea de transmisión, es más barato siempre añadir donde hay un parque energético y donde está la línea de gas, todo esto, pero obviamente llega un punto en el cual tú tienes que decir, necesito también, señores, la palabra diversificación, ustedes me la van a escuchar decir mucho. Hablamos de la diversificación de la matriz energética. También sucede lo mismo con el sistema de transmisión. En la medida que tú tienes que el sistema está creciendo de una manera importante, también tienes que comenzar a diversificar los parques. ¿Por qué? Porque tú no quieres que algún fenómeno atmosférico, algún fenómeno de la naturaleza, vamos a llamarle de esa manera, te haga un daño y tú tengas una concentración importante. Tú tienes que ir comenzando a reducir los riesgos estratégicamente. Por eso es que ves, bueno, y el otro elemento es que en la medida que te vas a más renovables, los renovables requieren de ciertas características que no necesariamente están en la zona donde estás. Particularmente el viento, comienzas a buscar el viento como un recurso donde lo tienes, no está limitado a esto, pero lo tienes en el norte del país, lo tienes en el sur del país. Y comienza también a desarrollar, la economía se te comienza a desarrollar de una manera que también te requiere de nuevas líneas de transmisión en otras zonas del país. Principalmente, si pongo un ejemplo, Pedernales, el proyecto de Pedernales requiere, pues obviamente, inversión eléctrica adicional, no solamente en redes de distribución, sino también en líneas de transmisión. Y el noroeste del país, particularmente ahí empiezas a encontrar la oportunidad de diversificación con importantes proyectos de generación desarrollándose particularmente en Manzanillo, aprovechando el puerto de Manzanillo, que es una inversión que está haciendo el gobierno, que hemos hablado aquí bastante en este espacio cada vez que he venido anteriormente. Entonces también tienes una inversión importante de parques energéticos de gas asociados a el puerto de Manzanillo. Entonces ahí tienes la estrategia de transmisión, pero luego pasamos al gran reto, que no es el único, pero es el gran reto, que es el área de distribución. Entonces, en el área de distribución tienes una necesidad importante de trabajar principalmente las inversiones. Muchos de las situaciones que se te pueden dar en algunos cortes de electricidad no necesariamente tienen que ver con la oferta de energía. Tú puedes tener una oferta importante de energía, pero en la medida que la demanda de energía crece de una manera importante, en la medida que también tienes, porque hay que decirlo, algunas conexiones ilegales que se te dan de una manera desorganizada, cuando la energía pasa por la línea de transmisión, pasa por las redes y las redes no están adecuadamente preparadas para absorber esa cantidad de energía, entonces tienes las llamadas averías. Es como en el edificio, yo le explico a la gente, es como el edificio que dice que quiere aumentar la presión del agua, porque la presión del agua no está subiendo. Arregla la presión del agua, pero las tuberías también hay que corregirlas, hay que adaptarlas a esa presión del agua adicional que tú estás añadiendo. Un poco para que la gente me entienda. La gente ahora está inquieta porque están escribiendo ahí, preguntando en algunos barrios que hay déficit energético y se producen apagones. Marrancini dijo en estos días que eso se debe a los 800,000 abonados de las sedes que no pagan la luz. Y otros dicen que es por la oferta, que no es suficiente, la oferta de energía. Otros dicen que la demanda es muy alta por el asunto del calor
y el cambio climático. ¿A qué se deben los apagones que se están produciendo últimamente? No, yo acabo de explicar al final la respuesta, que es una combinación de factores. Tú puedes tener una situación en un momento dado en cual Pero estos específicamente los de ahora. No, es que pasa en diferentes circunstancias. Esto es un tema de día a día. En un día puedes tener que la demanda se te disparó. Hay una planta, señores, las plantas salen por mantenimiento. Puede haber un trabajo que hay que hacer en una planta, la planta puede no estar disponible y eso puede generar un corte de electricidad. Pero recuerden que hay una cantidad importante de energía que se está supliendo adicional a lo que antes se hacía. Y la otra razón, yo la acabo de explicar, es que ante un incremento importante en la demanda, la energía está disponible, pero por ejemplo, un transformador tiene una capacidad X. Y si ese transformador está a una capacidad por encima de lo normal, por conexiones que no deberían estar ahí, un poco lo que explicaba, entonces ese transformador puede sufrir. Por eso es que parte del trabajo que hay que hacer es ir adaptando todos esos transformadores a la capacidad adecuada que tiene, porque la demanda está creciendo, pero también viene el trabajo de ir regularizando muchas de las situaciones también de los usuarios del servicio. Es decir, puedes encontrar situaciones dependiendo pues de circunstancias que se pueden dar, pero lo que la gente, yo sí quiero importante que entiendan, yo sé que a veces yo le digo a la gente, lo primero que uno tiene que hacer es colocarse en el lugar del otro. Y yo siempre trato de colocarme en el lugar del otro antes de hablar. Lo primero es que hay que decirlo, es odioso si tú tienes un corte de energía en tu zona. Eso es algo que uno tiene que comprenderlo y tiene que tratar de solucionarlo. Nosotros no podemos tener, yo simplemente estoy dando explicaciones, no excusas. Eso es lo primero que yo digo. Lo que quiere decir que nuestra labor y nuestra función es solucionar los problemas que se puedan causar, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que lo haya causado. Es responsabilidad de nosotros trabajar todos estos aspectos para que desaparezcan. Por eso es que hay que continuar sustituyendo transformadores, hay que continuar invirtiendo en el cambio de las líneas y hay que continuar con el proceso de regularizar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Y también el otro elemento es el único que voy a poner en manos de la población, y es que y también nos toca una responsabilidad a nosotros de educación para que también pues pueda haber el uso eficiente de la energía. Una campaña va a ser necesaria y va a ser importante para ir educando a la población en el uso del sistema eléctrico. Pero reitero, esto es una estrategia que se va trabajando. Me falta un tema que es la regulación. Lo otro es, señores, que la tecnología va avanzando a una velocidad tal que la regulación tiene que moverse más rápido para adaptarse a los cambios. Y mucho tiene que ver con los avances tecnológicos que han habido en materia de lo que es la energía renovable. Hay que hacer las adaptaciones. Por ejemplo, hay un tema sumamente importante para seguir fortaleciendo el parque energético del país, y es el rol de las renovables, particularmente el almacenamiento de la energía. Y aquí este es un tema muy técnico, pero voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Yo creo que todo el mundo está claro que la energía solar funciona solo de día. Eso yo creo que todo el mundo lo comprende. Ahora mismo hay unos 500 o 600 megavatios de energía solar disponible al sistema que dan energía durante el día. Si no está nublado. Si no está nublado o si no está lloviendo. ¿Qué pasa? Durante la noche no están disponibles. Lo que sí está disponible, hay que decir, los días que haya viento, es la energía eólica. Esto presupone toda una estrategia durante el día y la noche para mantener la energía operando, donde tienes de día la solar
de noche te entran una cantidad de motores y te sale la solar y te entra la eólica. En todo ese proceso, lo importante es trabajar para ver cómo nosotros podemos utilizar gran parte de esa energía solar y almacenarla en el futuro. Esto se puede hacer a través del uso de baterías. La tecnología de batería ya está disponible, se ha ido haciendo, al igual que los paneles solares, se ha ido haciendo también más eficiente. Entonces el gran reto de los próximos años es nosotros utilizar gran parte de esa energía solar, almacenarla y utilizarla de noche. ¿Por qué? Porque la energía solar es bastante económica, es bastante eficiente, pero no se almacena. Hoy día no tenemos almacenamiento para la batería. Entonces ese va a ser un tema donde la regulación está trabajando para poder normar lo que debe ser el uso de las baterías en este ambiente energético, y será sin lugar a dudas un gran avance. Algo que usted conoce mucho también, que es la oportunidad de almacenamiento en las presas a través del llamado hidrobombeo, que es recircular el agua. Esa también es otra posibilidad donde la tecnología puede jugar un papel y añadir a las presas que ya generan energía, pues incrementar de manera importante también la cantidad de energía que se puede producir. Y lo otro elemento desde el punto de vista de regulación que es muy importante es el rol de la llamada generación distribuida. Es decir, cómo insertar en toda esta dinámica lo que es la energía que se produce en los techos de las casas, que ya hoy día están aportando alrededor de 200 megavatios al sistema. ¿Cómo la integramos de una manera justa, de una manera razonable, de forma tal que también continúe su proceso de desarrollo? Esto a grandes rasgos es lo que está sucediendo con el sector energético. Yo dije al principio en off que yo estaba positivo, que yo estaba bastante... y creo que hay razones para estarlo. Por supuesto, todo esto requiere de un nivel de trabajo, de seguimiento, para ir juntos todos, porque no es un trabajo solo del Ministerio de Energía y Minas, es un trabajo de todo el equipo eléctrico del sector gobierno y una participación importante y un rol clave del sector privado, que yo nunca dejo de mencionarlo en estos procesos. Yo soy un creyente total en la colaboración público-privada, y el sector eléctrico, la verdad que en República Dominicana tiene un buen panorama. Luego está el tema minero. El tema minero, ahí también hay grandes perspectivas. Y el gran reto para todos nosotros es desarrollar una minería sostenible, lo cual es totalmente factible y alcanzable. Y por sostenibilidad yo no solo me refiero al tema del medio ambiente, lo cual obviamente estoy de acuerdo, y voy a explicarme un poquito más. Pero también esa minería sostenible tiene que hacerse de la mano de la población, porque lamentablemente todavía no hemos convencido del todo a la población de las bondades que puede tener la minería en la República Dominicana. Y esto también debe tener una estrategia. Y por eso es que no solamente me refiero al medio ambiente. Gran parte del reto de la minería es lograr que las comunidades contiguas a las zonas mineras pues vean un desarrollo importante. Y me explico porque el gobierno desde ya en otras áreas lo ha venido viendo. Y me voy a remontar un poco a dos proyectos que no tienen que ver con esto, pero que desde el Ministerio de la Presidencia se han ido trabajando en los últimos años. Uno es el proyecto de Pedernales y el otro el proyecto de Montecristi, el de Manzanillo. Cuando se desarrollaron esos proyectos, ¿qué se vio inicialmente? Señores,
cómo nosotros involucramos a las comunidades en el desarrollo. No es esperar solamente que los beneficios del proyecto hotelero, turístico en Pedernales o el proyecto industrial, vamos a llamarle naviero, lleguen a la población, lo cual lo van a hacer, sino es cómo nosotros, qué hacemos para que se añadan proyectos sociales de forma tal que las poblaciones inmediatamente asocien el desarrollo con su bienestar. Y por eso es que ustedes ven que en esa zona se han iniciado proyectos de Infotep, con el Infotep, proyectos de titulación, remozamientos de parques, remozamientos en el caso de Montecristi, de Pepillo Salcedo, todo lo que tiene que ver exactamente con el reordenamiento territorial. Mencioné, no sé si lo mencioné, proyectos de titulación, sí, alrededor de esa zona para que se pueda asociar el desarrollo con eso mismo. Hay que hacer con las comunidades mineras. Las comunidades mineras tienen que identificar que los beneficios que el que les llegue la minería inmediatamente se asocie con mejorías directas. Y ese es un trabajo que hay que ir reforzando, incluyendo la modificación de la ley minera para esto y otros fines, para que verdaderamente se asocie desarrollo con o desarrollo comunitario con la entrada de la minería. Hay que ver esos recursos mineros también se utilicen de manera eficiente y que las comunidades estén debidamente involucradas. Y obviamente, ya creo que lo mencioné el tema del medio ambiente, pues también cierra el espacio de la sostenibilidad. Hay que dialogar con las comunidades, hay que mostrar a las comunidades que son lo que es beneficioso, y yo creo que eso nos va a permitir pues abrir el camino de la minería o fortalecer el camino de la minería en la República Dominicana, recordando, y volvemos al concepto de la diversificación, que económicamente la minería en la República Dominicana juega un papel también de diversificación y de estabilidad del crecimiento económico. Cuando llegó la pandemia, la minería jugó un papel fundamental para mantener esta economía a flote. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Y obviamente trabajarlo y manejarlo con responsabilidad. Un tercer tema es lo que tiene que ver con la parte de hidrocarburos, que es obviamente, en la parte de minería hay proyectos importantes que se pueden desarrollar, incluyendo el de las tierras raras, que es algo que es una potencialidad para el país. Luego entonces está el tema de los hidrocarburos. Antes de usted, en esa parte de la minería, hay dos proyectos que están ahí que tienen mucho tiempo y hay quejas de que no se les permite explorar, el permiso de exploración, que es el de San Juan de la Maguana, el Romero, y el proyecto de restauración allá arriba. Correcto. Relación al oro, a la explotación del oro. En esos proyectos. ¿En qué están esos proyectos? Esos proyectos lo estamos viendo ahora mismo. Precisamente a esto le aplica un poco lo que yo estoy diciendo. Hay que dialogar con las comunidades. Hay que generar el ambiente en las comunidades para que verdaderamente puedan aceptar estos proyectos. No es simplemente generar ningún tipo de oposición, aunque yo estoy de acuerdo, la solicitud que hay allí es de que se hagan los estudios ambientales inicialmente, lo cual tiene mucho sentido. Pero yo creo que hay que tener la oportunidad de iniciar el diálogo con las autoridades de la zona, el diálogo con las comunidades de la zona y dar las explicaciones del lugar. Yo creo que siempre hay un espacio para eso. Soy un fiel creyente en ese tema. Entonces, como decía, ya luego está el tema de los hidrocarburos, donde ahí también pues es un tema de continuar los trabajos de las exploraciones. Hay que hacer una revisión también de la ley que le afecta para fomentar la inversión extranjera en las exploraciones y obviamente también trabajar y avanzar
para crear una nueva ronda de exploraciones para la República Dominicana. Existen indicios de que República Dominicana tiene recursos disponibles, es decir, recursos que pudieran ser explotados en el tiempo, pero para esto se requieren hacer los estudios y los análisis del lugar y sobre todo aprovechando, y vuelvo y menciono la tecnología, que la tecnología continúa avanzando y la tecnología pues obviamente va haciendo que zonas que tal vez en algún momento no eran factibles para su explotación, para su exploración, pues obviamente hoy día lo son. Fausto. Ministro, buenas tardes. Durante muchísimo tiempo se ha creído que en Pedernales hay tierra rara. Vemos con mucho interés Estados Unidos en explorar la zona. En el conflicto ruso-ucraniano, Rusia ha puesto impedimento para el tema del uranio, que es muy importante para el desarrollo de la energía nuclear, a Estados Unidos. Está poniendo obstáculos. ¿Podría entonces en Pedernales existir uranio? Bueno, lo que precisamente se está en el proceso de investigación en las primeras etapas es precisamente de determinar qué cantidad de recursos puede haber en esa zona de tierras raras. Claramente eso es un tema importante, pero son análisis que toman un cierto tiempo. La idea debe ser que hacia finales del 2025, principio del 2026, se pueda determinar con ciencia cierta lo que es la primera etapa, es decir, determinar que hay recursos, que hay recursos, en este caso de tierras raras, en esa zona. Pero se está en el proceso de exploración. Juan Reyes, su pregunta para el ministro Joel Santos. Usted hizo una radiografía bien amplia del sistema eléctrico dominicano sobre generación, distribución y mejora de distintas áreas. Lo cierto es que la inversión la hacen las empresas privadas en mayor parte para poder vender la energía al Estado dominicano. ¿De cuánto es la inversión que tiene que hacer el Estado dominicano para mejorar la distribución y que la gente pueda no tener esos tediosos apagones, porque parece ser que el sector eléctrico es un barril sin fondo? Mira, esa es una buena pregunta. La inversión, y esto está relacionado con el tema que ustedes también quieren hablar, que es la reforma fiscal. La inversión de capital que tiene que hacerse en el área de distribución es de unos 300 millones de dólares al año para atacar todo lo que tiene que ver con inversión en redes, es decir, modernizar las redes, la parte de los transformadores, subestaciones. Todo este tema puede abarcar unos 300 millones de dólares al año, que son los 18 mil millones de pesos que ustedes ven que está incluido en la explicación que se da del uso de los recursos de la modernización, del proyecto de modernización fiscal. En adición a eso, ya lo mencioné, se requieren en ese mismo periodo, de unos 450 millones de dólares adicionales para lo que tiene que ver con la transmisión. Joselito Félix. Y ministro, qué bueno tenerlo aquí. Muchas cosas que el país quiere, ¿verdad?, saber, sobre todo su cartera que dirige, y qué bueno que el presidente lo puso a usted ahí, porque el señor Almonte lamentablemente hizo un desorden ahí. Lo mandaron para Boston, debieron mandarlo para el Líbano, por ahí. Yo lo digo a título personal, pues ese señor no, pero eso mismo digo que es bueno, porque un hombre que es equilibrado, una persona con respeto, y todo el mundo lo dice, la sociedad dominicana. No, lo hemos dicho otras veces, hay que ser coherente. El ministro Santos es una persona con mucho nivel antes, es verdad. Y tiene unas condiciones que es bueno que está ahí, porque de verdad, personalmente, ministro, yo siento que esos 4 años fueron un desorden en esa institución. Perdido. 4 años perdidos. Miren, ministro, hay un tema entre déficit, pérdida, distribución, generación. Y todo el mundo dice, bueno, si hay buena generación,
hay un tema de distribución, hay pérdida, déficit, y ponemos que la sede aumentaron, se fue a 1.500 millones de dólares, el déficit. Pues se tiene la tesis de que las pérdidas subieron y que se está dando más electricidad, pero continúan realmente los apagones. Entonces, una explicación para que la gente que nos está escuchando puedan entender realmente por qué esto, por qué eso. Y la segunda pregunta, me gustaría saber si usted está de acuerdo o no de limitar el tema de los paneles solares. Bien, mira, son dos muy buenas preguntas. Lo primero, yo quiero, y ustedes saben que yo yo siempre vengo a explicar los avances y demás, pero yo quiero hacer una aclaración, porque así mismo como dije, Sí. yo siempre digo que parte del esfuerzo o parte de los temas del sector eléctrico es de alguna manera, y no me refiero a ti, porque tú has sido, es despolitizar el sistema. Okay. O sea, lamentablemente todos los días se habla de lo negativo del sector, que igual todos los sectores lo tienen. No hacemos suficiente esfuerzo para explicar todas las cosas positivas que han ido pasando alrededor de la industria. Reitero, no en los últimos 4 años, en muchos años hacia atrás. 15, 20 años. Correcto, así es. No, quiero ser, vamos a decir, equilibrado en ese sentido. Sí. Ahora bien, a veces escucho el comentario del déficit. Yo nada más voy a hacer un cálculo para mostrar que el déficit como tal no ha variado de una manera importante. Okay. Entre el 2019 y hoy el 2024. No quiere decir, o sea, lo que estoy diciendo, que el déficit ha sido importante desde antes y sigue siendo importante. Es decir, es un problema que todos hemos tenido y que de alguna manera tenemos que enfrentar. El déficit eléctrico del 2000, porque dicen que ha aumentado. Bueno, el año pasado fue de 1.450 millones. En el año 2023. En el año 2019, ese déficit fue de 1.269 millones. Todo el mundo va a decir, pero aumentó en casi 200 millones de dólares. Eso es lo que me van a decir. Sí. Ahora bien, en términos reales, cuando tú si lo puedes deflactar el 2023 a precio del 2019, o puedes llevar el 2019 al 2023. El déficit del 2019 en términos reales, cuando lo pones dólar por dólar del mismo año, es algo mayor que el 2023. Esa es, señores, la realidad. Lo que pasa es que no puedes comparar dólares de 2019 con dólares del 2023. Esa es la realidad. Pero eso no es, yo no lo estoy diciendo poniendo una medalla. O sea, es un problema que tiene el sistema. No es una justificación. Lo tenía en el 2019 y lo tiene en el 2023. Esa es la pura realidad. Así como se han hecho cosas positivas en todos estos años, pues todos hemos adolecido de este problema. Ahora bien, ¿por qué se da ese déficit? Bueno, se da por circunstancias parecidas. La realidad es que tanto en el 2019 como en el 2023 hay una cantidad importante de usuarios que utilizan la energía y no la pagan. Claro. Otra realidad también, el servicio, la energía, tiene un costo. Y la realidad es que las tarifas no alcanzan a cubrir lo que es ese costo. Esa es la otra realidad. Obviamente, si se hace un esfuerzo importante, que es parte de la estrategia, de poco a poco ir integrando, no lo podemos, no lo podemos integrar de la noche a la mañana, pero sí hay que ir integrando a los usuarios cada vez más al sistema. Eso es un trabajo que hay que hacer. Obviamente, en la medida, y aquí sí vuelvo a la tecnología sí va a ayudar. Algo que hay una ventaja ahora,
es que la tecnología ha avanzado en diferentes aspectos. Tú puedes separar circuitos de una manera más importante, tú puedes ir separando circuitos que pagan de circuitos que no pagan, tú puedes ir mejorando los sistemas de cobro. Por ejemplo, los sistemas que tienen, muchos sistemas que tienen la GD de cobro, no son ni siquiera del 2018, son del 2000, del principio de siglo. Es decir, todos estos cambios pues van a ir mejorando la operatividad, y tiene mucho que ver también con esas inversiones de capital que son necesarias para irla mejorando. Pero básicamente esas son las dos principales causas del déficit. La población está recibiendo más energía de la que ha pagado. Y lo de los Y paneles obviamente, solares. bueno, el tema de los paneles solares, yo mencioné ahorita que claro que hay que continuar fomentando el uso de paneles solares. La democratización esa es de las cosas bonitas que tiene el sistema, que es su democratización. Ahora bien, tiene que realizarse sobre reglas justas para el usuario, es decir, el que las está poniendo, pero también reglas justas para el sistema, porque un sistema que es deficitario, no podemos tampoco fomentar ningún tipo no debe fomentarse un sistema que no sea debidamente justo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, yo mencioné ahorita el tema de los diferentes horarios. Hay que tomar en cuenta en qué momento se sirve la energía. Hay que tomar en cuenta que ese sistema utiliza una red, y todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta para que haya una regla justa. Dentro de una regla justa para todo el sistema van a pasar dos cosas. El sistema se va a estabilizar, se va a beneficiar el sistema de esta inversión y de esta entrada de los paneles, pero también se deben beneficiar quienes están haciendo la inversión. Okay. Debe ser un ganar-ganar. No es que el sistema se aproveche de los inversionistas, pero tampoco que se genere una situación en la cual el sistema no esté verdaderamente beneficiándose de la entrada y de la entrada de más paneles, lo cual, vuelvo y reitero, siempre será importante para el país. No es un tema de llevarlo a un extremo de que nadie quiera que se instale un panel, pero tampoco llevarlo a un punto donde nadie quiera invertir en un panel. Es ese punto de equilibrio el que hay que encontrar, y la regulación debe adaptarse a esa realidad. Nilda Alanís. Bueno, ministro, buenas tardes, un placer tenerle nuevamente aquí con nosotros. Nos gustaría saber, tenemos una vasta audiencia que me imagino que está interesada en el tema de la electrificación rural. ¿Cómo se está trabajando en torno a esto y cuál ha sido el impacto? Que me imagino que ha sido importante. A mí me gusta venir aquí porque la verdad que las preguntas que me hacen son buenas todas. Qué bueno. Es así. Además de que el cafecito también estaba bueno. Exactamente, se hace con Vamos a amor. mandarle a buscar otro. Pero miren, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y ahorita en minería hablábamos del aspecto social. Y hablábamos también de que hay que fomentar las cosas buenas y bonitas que tiene el sector eléctrico. Y tú acabas de mencionar una de ellas. Y te lo voy a poner muy parecido a como te expliqué la minería. A veces hay zonas rurales que ven que le pasa por el frente y no tiene nada que ver, pero como quiera, uno tiene que colocarse en el lugar del otro. Pero a veces le pasan cerca las líneas de transmisión a las zonas rurales. Y las zonas rurales ven estas líneas que le pasan por el frente
Claro. Y ellos no tienen energía. Es como que te pasen la cena. Son muy fuertes, son muy fuertes. Es correcto. Miren, señores, hay que colocarse en el lado de estas comunidades. Y también voy a caer en el tema que tú me planteaste, porque ahí también está la solución. Ahí juega un papel. Los paneles juegan un papel importante también. Entonces, nosotros tenemos más o menos el levantamiento da unas 80,000 familias que se pueden beneficiar del programa de electrificación rural. Ahora bien, la velocidad que nosotros tenemos planteada ahora mismo, y voy aquí a darme 3 golpes en el pecho nos lleva a que más o menos en 30 años nosotros solucionamos el problema. Ave María. El problema de en la 30 años déjame ver, en 30 años bueno. Espérese. El 100% No. de los campesinos tendrán luz ya. Pero el problema de la electrificación rural o el problema de la electrificación rural, de la electrificación rural. Está hablando de la electrificación De rural. la En 30 años se resolvería. A la velocidad que nosotros lo tenemos ahora mismo, nos puede tomar 30 años. Ave María. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Nosotros tenemos que acelerar el proceso de electrificación rural y estamos trabajando ahora mismo en la obtención de un financiamiento para dedicarlo exclusivamente a la aceleración de la electrificación rural para que esa brecha pueda reducirse en un tiempo razonable, porque 30 años no es un tiempo razonable para en pleno siglo XXI no haya... ¿Pero y qué porcentaje del país? Es correcto, es correcto. Ministro, Entonces sí estamos trabajando en ese proyecto. Hay que, señores, hay que retomar la comunicación con la electrificación rural, que se entienda lo que se está haciendo, que la gente sepa que se están electrificando las comunidades. Los paneles solares juegan un rol fundamental en la rapidez en la cual se puede electrificar una zona rural, y lo tenemos como un punto estratégico en esta gestión. Ministro, Excelente. ¿usted cree que se deben construir más plantas Punta Catalina en algunas regiones del país? Mira, oye, la verdad que te digo a ti que las preguntas aquí buenas llueven. Y no lo digo de verdad. Miren la situación. Cada fuente de energía juega un papel en la matriz energética. Las plantas de gas son baratas y son fiables. Las energías renovables son definitivamente baratas y nos reducen de una manera importante la dependencia de los combustibles fósiles. Las plantas de carbón tienen la ventaja de que el carbón está bastante disponible. Quiere decir, y también obviamente, aquí voy, mi respuesta es que ahora mismo no hay plantas de carbón en la planificación. La planificación, como mencioné ahorita, está más orientada a energías renovables, Debe ser energía renovable, está más orientada al gas los próximos 4 años. El carbón hoy día, pero el mundo, señores, miren, el mundo es como un círculo, da vuelta y vuelve. Por eso que mi respuesta es que no lo sabemos. Pero hoy día no está en los planes, porque el carbón tiene la particularidad de que lo que internacionalmente está sucediendo es que los países están descarbonizando. De las plantas actuales, con la tecnología actual, subrayo. Lo que quiere decir que financiar plantas de carbón es muy difícil en estos momentos. Nada quiere decir que la tecnología no haga cambiar esa realidad en el futuro. Y ahí es que va mi punto. Por eso yo digo, no está en planes ahora mismo, pero no quiere decir
lo que el mundo trae. Yo te voy a poner un ejemplo. El mundo ya hace un tiempo descalificó las plantas nucleares. Todo el mundo conoce, está una película por ahí, y por ejemplo en Puerto Rico se descontinuó una planta nuclear que allí existe. Hay una serie de temas parecido al carbón que obviamente el mundo está pasando por una desnuclearización de sus plantas. Solamente durante la pandemia en Europa, por ejemplo, se volvieron a encender plantas nucleares ante el problema que hubo con el gas. Volvemos a la diversificación de la matriz. Pero ya la tecnología, ya se está volviendo a hablar de potenciales plantas nucleares, porque la tecnología ha avanzado y ya tú puedes construir plantas nucleares mucho más seguras, con otra, se ha ido tocando el tema, no estoy diciendo, y ya plantas más pequeñas, de 100 megavatios, por ejemplo, se está hablando de plantas nucleares. Es decir, pareciera que la tecnología de la planta nuclear está como por volver. Con eso te quiero decir que nadie sabe que mañana digan que también... No podemos descartar. No, porque no se puede descartar las plantas, sino depende de los recursos. La planta de carbón... Porque se pudieran construir con gas. Punta Catalina, y hay que decirlo, Punta Catalina es hoy día clave en el sistema. Está en el orden de mérito, está de primero. Entonces... tiene sus bondades, hay que decirlo. Pero la verdad es que el mundo hoy día no favorece la construcción de plantas de carbón. Bueno, ministro, entrando en la reforma fiscal. Perdón, antes de irnos a la reforma fiscal, tenemos, esta pregunta no es nuestra, ministro, es de un fiel escucha nuestro, se llama Pedro Nicasio, el doctor Pedro Nicasio, nos pregunta, nos pide que le pregunte a usted sobre la altura en la que está la hidroeléctrica y el alumbrado de la Sidra de Tomás en Santiago Rodríguez, que es un anhelo de la zona de la sierra y el hecho de tener luz que nunca la han tenido. ¿Es de GEID? Sí, es correcto. Pero usted tiene información de cómo va. Bueno, yo tengo que verificar los avances de ese proyecto. Sí debo decir que hay proyectos importantes no he hablado de la hidro hoy. El país tiene unos 600 megavatios hidro hoy día. Hablé del hidrobombeo como una posibilidad de generar más energía a través de las hidroeléctricas. Pero hay proyectos importantes que están avanzando. El de la Gina es una hidro que está avanzando. Hay un proyecto sumamente importante que también está gestándose, que es el de las placetas. Cerca de esa. Que está es correcto. Santiago Rodríguez. Sí, está más hacia... Sí, pero está cerca. La placeta ha sido denunciada con caos, con problemas ya... Pero se ha ido avanzando en ese tema. Tiene la ventaja de que puede generar un importante... Pudiera ser junto con otra potencial que es la de Guayquí, pero esa todavía está en otro proceso. Pudieran ser las presas que mayor generación eléctrica pudieran generar en el país. Ay, la de Guayquí, mejor no hablemos de eso, ministro. Es correcto. ¿Cuántos años tenemos nosotros en eso? Sí, así es. Pero simplemente hago la mención, pero la de las placetas está avanzando mucho más rápido. Vamos con Erinia ya. Hay proyectos importantes también, por ejemplo, para el Artibonito, pero eso está en otro proceso. La de Don Miguel que también se ha mencionado y que puede ser sumamente importante. Ahí hay proyectos que... Esas serían obras de GEID. Sí, es GEID, correcto. Sí. Don Miguel está en el INDRI. No, es verdad, tiene razón. Don Miguel la tiene el INDRI. El INDRI. Sí, la placeta lo tiene GEID ahora y Don Miguel lo tiene. Artibonito lo tiene GEID también. ¿Erinia? Bueno, yo iba a entrar o voy a entrar en el tema de la reforma fiscal, pero siguiendo con su tema, ¿no? Con el tema de la energía, porque el anuncio que ha hecho el gobierno o la propuesta de modernización fiscal que ha presentado el gobierno, se ha anunciado que una parte de esos recursos
será destinado al sector eléctrico. Entonces, ya que usted ha hecho esta descripción de cómo está hoy el sector, quizás usted pueda decirle a la gente ese sacrificio que se le está pidiendo con esta reforma fiscal, cómo es que va a impactar en términos llanos en el servicio y en la generación y en todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, ya que es lo que ha dicho el gobierno, que parte de esos recursos se destinará para eso. Bien, mira, antes de eso quiero mencionar algo general, y porque yo siempre me gusta comenzar colocándome en el zapato del otro, como he mencionado en varias ocasiones. Lo primero que hay que decir, señores, es que es perfectamente entendible que la gente resista una modernización fiscal. Nadie quiere, señores, sería contra natura. Nadie quiere pagar más impuestos. Y yo sí quería mencionar, antes de responderte, que estos son procesos normales que el país tiene que pasar para alcanzar ciertos objetivos, incluyendo, obviamente, las discusiones que se van a dar en los próximos días en las cámaras referente al tema. Eso es perfectamente entendible, es parte del proceso democrático. Escuchar es parte también de ese proceso, y se deben realizar los análisis del lugar para que al final el proyecto pues tenga, yo nunca voy a decir la aprobación de la población, porque yo creo que a mí me gusta también ser sincero, y eso no va a pasar, pero el mayor entendimiento sí. Entonces eso me lleva a así tomar el tiempo y a explicar cuáles son los elementos importantes, o sea, que tienen más que ver con el uso de estos recursos. Y comienzo entonces, ya yo lo había mencionado, con el sector eléctrico, que es uno de los sectores importantes. Y creo que lo hemos hablado, son los 18 mil millones de pesos anuales que se generarían en la reforma, que irían destinados a la inversión de las redes, subestaciones, transformadores, que deberán ir modernizando las redes de distribución y también una parte a transmisión del sistema para poder acomodar todo este incremento en la demanda que tenemos, y la modernización en sí también de la operatividad de las mismas. Pero ¿cómo la gente va a sentir eso? O sea, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo será? Esto se va precisamente va a responderse en una mejoría del servicio que las personas van a recibir. Y yo creo que eso es un tema importante. Claro. Y además también colaborará con la reducción del déficit que hemos tenido, porque en la medida que los sistemas de las empresas de distribución estén para mejorar su cobro, para mejorar su facturación, sobre todo la parte de facturación, pues obviamente ese déficit poco a poco deberá ir cediendo y mejorando, es decir, que traerá un retorno directo a la población desde ese punto de vista. Pero no se detiene ahí las mejoras o las oportunidades que hay con esta ley de modernización. Hay un tema sumamente importante, que es el tema de la seguridad ciudadana. Me estoy un poco desviando de la parte eléctrica, pero yo creo que es importante resaltarlo. Y usted maneja muy bien eso, porque estaba al frente de los numeritos. Correcto. De la reforma integral de la Policía Nacional. Sí, se había estimado que todo lo que tiene que ver la modernización de la seguridad ciudadana va a requerir unos 52 mil millones de pesos en los próximos 4 años. Es decir, que son los 13 mil millones de pesos anuales que están dados en la explicación de la ley de modernización. ¿Y en qué se van a invertir esos recursos? Lo primero es, señores, porque la seguridad ciudadana es uno de los reclamos más importantes de esta sociedad. Los 20.000 efectivos que tienen que estar en las calles para fortalecerse van a ir integrando a razón de unos 5.000 efectivos anuales, para que la policía pueda tener efectivos entrenados, preparados, equipados
en las calles del país. Uno de los temas que siempre se han mencionado es que para fortalecer la seguridad ciudadana es que no hay la cantidad de efectivos en la calle suficiente y con la preparación adecuada. Pero también se necesita volver. Yo sí he mencionado mucho la tecnología hoy, porque es que va con nosotros. Pero obviamente también hay que mejorar la tecnología en este aspecto. Y particularmente nos estamos refiriendo a un tema tan importante como las cámaras de seguridad, la instalación de cámaras de seguridad, no solamente en las calles, sino que los policías tengan cámaras de seguridad, que obviamente colaborará bastante con la solución de los casos, pero también evitar confrontaciones entre los ciudadanos y los efectivos policiales. La seguridad es un tema importante, pero también está la salud. Por fin, señores, la Ley de Seguridad Social se implementó en el 2001 y todavía parte de la ley actual, el que necesita una reforma también es otro tema, pero la ley actual contempla la entrada del primer nivel de atención primaria. Por fin el gobierno ha anunciado la intención de que entre ese primer nivel de atención primaria, tan importante para revolucionar el sistema de salud y tan importante para que la población pueda reducir sus gastos de bolsillo. Y que en lugar de ir a especialistas y tener que tener gastos de bolsillo en esas especialidades, pues pueda ir al primer nivel de atención y pues tener diagnóstico y que se fortalezca la prevención, que es una de las grandes debilidades que tiene la República Dominicana. Pero también hay aspectos de infraestructura que también hemos hablado tanto aquí. Yo he mencionado en este programa en diferentes ocasiones que para hablar de tránsito en el país hay que entender lo siguiente. El último censo que se hizo aquí en el país arrojó, y yo siempre hago la pregunta, ¿cuáles son las 3 provincias que más crecieron en población? Obviamente, una de ellas es la Altagracia por el tema turístico, eso es normal, pero las otras 2 son la provincia de San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. Esas son las otras 2 provincias que han tenido un incremento importante en población. ¿Pero qué ha sido eso? Porque ahí mismo atamos con cuál fue una de las que perdió población. La otra que perdió población es nada más y nada menos, y todo el mundo se sorprende cuando yo lo digo, el Distrito Nacional perdió población. ¿Cómo va a ser, ministro? Así mismo es. ¿Qué significa eso? La gente se está moviendo desde el distrito a San Cristóbal y a la provincia de Santo Domingo, además de que estas provincias también reciben la migración rural. Entonces, esa salida se está dando desde el punto de vista de vivienda. La gente está buscando lugares más baratos donde vivir y la gente también está buscando las afueras, lugares más cómodos donde vivir. Hay unos residenciales que es correcto, son súper caros. Pero eso no quiere decir que las personas no trabajen en el Distrito Nacional. La población del distrito es de alrededor de 950,000 habitantes hoy día. Pero recibe... Santiago le pasó. Está pasando con Santiago también. Sí, eso es correcto. Santiago le pasó en habitantes al distrito. Sí. Pero también en Santiago hay un movimiento parecido al distrito. Hay una lógica de la gente saliendo de los centros urbanos. Y entonces conmutando todos los días a los centros urbanos. Entonces tenemos que todos los días entran al Distrito Nacional 1.4 millones de personas. Ahora bien, ¿cómo entran esas personas? Conduciendo. Por eso es que ustedes ven el puente explotándose, perdónenme la expresión para que la gente me entienda, el 9 explotándose
y obviamente y pintura explotando. Y llega a las 10 a su casa, de aquel lado. Entonces, no, de aquel lado es por los tapones del puente. A eso le sumamos Son tapones per se, ingeniero. otro tema natural que yo le digo a la gente y la gente se ríe. La John F. Kennedy no crece. No se amplía. La Winston Churchill no crece. Es la misma. La Abraham Lincoln no crece. Es la misma Abraham Lincoln, es la misma Churchill, es la misma John F. Kennedy que yo conocí. Es verdad que se han hecho algunas inversiones, pero es la misma que yo conocí de chiquito. No crece, tiene la misma longitud. Entonces, señores, hay una cantidad de medidas que se pueden tomar de corto plazo, de mediano plazo, que sin lugar a dudas van a ayudar. El tema del 9, que ustedes lo están viendo, el gobierno también está haciendo inversiones importantes en sustituir el puente provisional flotante que duró 30 años provisional. Descentralizar las instituciones también. Sí, también ustedes ven las inversiones que se van a hacer en pintura. Todo eso puede ayudar parcialmente, pero la realidad es que el crecimiento vehicular sigue creciendo, así como hablando de energía, crece más rápido que la economía. Ministro, el teletrabajo también va a ayudar. Esas son medidas que van a ser importantes. Claro. Pero el parque vehicular en República Dominicana está creciendo un 8% anual. Ministro, déjeme hacerle esta pregunta. Para terminar la idea, solamente el transporte masivo puede colaborar de manera importante, y esas inversiones hay que hacerlas, y esos son importantes recursos para invertir en el tren metropolitano que salga desde el centro olímpico hasta, en una primera etapa, hasta la Charles de Gaulle, en una segunda etapa hasta al aeropuerto. También la tercera pata de ese tren metropolitano que recorra toda la 27 de febrero desde el mismo centro olímpico pero dirección oeste hasta la autopista Duarte, también en 2 etapas, hasta Pintura, y luego recorriendo la prolongación 27 de febrero hasta la autopista Duarte, como dije, el teleférico de Santo Domingo Oeste, que tiene dos vertientes desde Pintura hasta también hacia la autopista Duarte y también hacia Jaina. Desde Jaina también está el proyecto del tren de San Cristóbal, que iría desde Jaina hacia San Cristóbal. Pero también lo que es el tranvía que partiría desde Jaina hasta recorriendo a través de la Independencia hasta la Winston Churchill. Obviamente todos esos son proyectos de largo plazo. Los inmediatos son el tren metropolitano, que ya está en proceso de licitación, y lo propio con la primera etapa de el teleférico de Santo Domingo Oeste. Déjeme hacerle una pregunta, ministro. Mire, nosotros lo vimos a usted el cuatrenio pasado como ministro de la presidencia, recorriendo con el presidente Luis Abinader sitios específicos donde él quería descentralizar el desarrollo de los centros urbanos principales. Entonces iniciaron un proyecto en Pedernales de desarrollo básicamente turístico. Así es. Una inversión grandísima. Luego se fueron a la frontera norte, allá en el otro extremo, a Manzanillo. Ahí una inversión pública privada bellísima que ya está bastante avanzada, el muelle de Manzanillo, la zona franca a los alrededores, todo eso. Luego se fueron allá a Puerto Plata, que estaba un poco alicaído, para avivar a Punta Bergantín, hacer un proyecto de desarrollo turístico. Luego fueron a Miche, es decir, una política de descentralización del desarrollo. Lo vimos haciendo eso. Pero que resulta que ahora, con el proyecto de reforma fiscal, se eliminan los incentivos al turismo, sobre todo de los polos emergentes, como esos que les señalé. Y al mismo tiempo la ley 1221, que la ley de desarrollo fronterizo, también se mutila. Entonces, yo no ve usted hay un contrasentido en cuanto a la descentralización del desarrollo del gobierno, que usted participó activamente en eso, y ahora mutilar esos sectores, dejar enganchados esos sectores privados que tenían ilusiones grandísimas con esos incentivos. ¿No es un contrasentido eso con relación a esa política de descentralización del desarrollo? Bueno, mira, ¿no se piensa corregir eso en el Congreso? Sí.
Mira, la verdad es que el gobierno ha tratado de preparar una ley de modernización que abarque todos los diferentes sectores. Fue trabajado a lo largo de múltiples años y sin lugar a dudas, la competitividad siempre debe ser un factor importante y la competitividad de diferentes sectores debe ser analizada de una manera detallada. Obviamente, la estrategia del gobierno en su propuesta es abordar la competitividad desde otro enfoque. Y creo que aquí yo he hablado de Meta 2036, que es un diálogo que el gobierno tiene establecido para abordar los aspectos de la competitividad de los diferentes sectores desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la inversión en infraestructura, que es un tema importante, y de determinar cuáles áreas pueden servir de escollo. Porque al final de cuentas, muchas de estas leyes de incentivo, muchas de estas industrias lo ven es como una especie de compensación a los aspectos donde necesitan competitividad. Por lo tanto, tú lo trabajas desde dos puntos de vista. O tú creas leyes de incentivo durante un tiempo para abordar estos aspectos, o tú abordas directamente cuáles son los elementos que están atacando la competitividad. Esa es la visión que tiene el gobierno en su propuesta. Ahora bien, así como te digo esto, digo que esa es la propuesta de enfoque del gobierno, lo cual quiere decir que no es la única manera de abordar problemas y de abordar situaciones donde todos estamos de acuerdo que mantener y fortalecer la competitividad de los sectores productivos sigue siendo una prioridad del gobierno. Vuelvo y digo, solamente que el gobierno está proponiendo abordarlo desde otra perspectiva. Ahora, la propuesta está en el Congreso y todos los sectores tienen la oportunidad de hacer sus observaciones para que los congresistas lo analicen, pero sobre todo también para que el gobierno continúe, porque lo ha venido haciendo, escuchando los aspectos y las visiones de estos sectores. Entonces, ministro, lo que estamos escuchando es que usted dice que el gobierno lo que presentó un punto de partida para iniciar un proceso de discusión en el cual se pueda abordar las recaudaciones públicas. El gobierno lo que ha planteado es un enfoque estratégico de cómo abordar hacia el futuro la fiscalidad dominicana, pero tomando en cuenta todos los aspectos como la competitividad y el desarrollo. Obviamente lo que el gobierno está diciendo, estos recursos van a su vez a mejorar áreas que fortalecerán la competitividad del país. Y dará el espacio, porque obviamente hay aspectos que tienen que ver con por ejemplo, la recapitalización del Banco Central, claro, que se aumentará del 0.6% del PIB al 0.9% del PIB, para también continuar mejorando la posición financiera del país de cara al futuro, lo que a su vez también mejorará las calificaciones de riesgo que tiene el país y también fortalecerá a todos los sectores del país. Es desde ese enfoque que el gobierno lo está haciendo, para que el país en poco tiempo pueda alcanzar el importante grado de inversión que también le permitirá aumentar su calificación y, sobre todo, accesar a financiamiento más barato, no solo el sector público, sino también el sector privado, e incentivar la inversión extranjera, que ha jugado un rol fundamental en la República Dominicana cuando ya hemos pasado los 4.000 millones de dólares. Quiero decir con esto que la visión de la competitividad en ningún momento el gobierno la ha perdido de vista. Es un enfoque, es una estrategia. No quiere decir a la frontera, que va a la frontera puede competir con uno que esté. Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, yo tengo que ver, la parte fronteriza no estaba abordada, no se estaba modificando. La única modificación que estaba recibiendo, sí, era una limitación de la inversión. Es decir, que la inversión tenía que tener 5 millones de dólares. Cierto tamaño
para poder ser abordada, obviamente persiguiendo orientar inversiones de escala que pudieran sin lugar a dudas seguir transformando la frontera. Es decir, era una modificación lo que se estaba dando, y sobre todo el más importante en la parte fronteriza tiene que ver con colocar una limitación en la aportación de empleos en la región. ¿Para qué? Para evitar de que alguien se acoja a una ley de incentivos y esté una parte de la inversión colocada en la frontera y los empleos en la zona metropolitana, sino que se creen los empleos en la zona fronteriza donde debe estar. Ministro. Esa es el... Ministro, gracias por acompañarnos. La verdad es que tenemos muchos temas aún pendientes, pero tenemos 1 hora y 30 minutos con usted aquí. A mí se me va el tiempo aquí rápido. La verdad es que hay algunas preguntas ahí sueltas del sector, ¿verdad?, que ya usted ahora está encabezando, y de la reforma también hay muchas. Sin embargo, entendemos que usted tiene otros compromisos y que puede visitarnos más adelante y tocar. Lo que pasa es que ya tenía 2 meses y algo, casi 3 meses que usted no pasaba por aquí. Entonces se nos acomodó. Había venido como ministro de Energía, no había venido. No, él vino la última vez como ministro de la presidencia y hablamos muchísimo de política y hablamos muchísimo del partido, pero ahora se nos acumuló, ¿verdad?, su entrada al Ministerio de Energía y Minas y también pues este proyecto de modernización fiscal. Así que no es asustándolo ni es, verdad, presionándolo, pero recuerde que tenemos mucha fe en usted ahí en ese sector. Así que vamos a ver si pronto comenzamos a ver los cambios. Mira, Joselito, Marlon José Gadea te dio la razón aquí en YouTube. En la pausa te voy a decir lo que escribió Marlon José Gadea del ministro Joel Santos y el manejo. Ministro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos siempre por la oportunidad de conversar con ustedes. Yo lo veo más como un conversatorio y realmente pues los felicito por las preguntas que siempre me hacen, que son muy puntuales, pero muy, vamos a decir, ayudan a edificar a los oyentes del programa. Joel Santos, ministro de Energía y Minas, nos ha acompañado en el Gobierno de la Tarde. Vaya a YouTube a ver la entrevista. Si se perdió pues algún detallito o quiere volver a escuchar alguna respuesta del ministro. Vámonos a la pausa.